verás, este módulo 1 es un módulo introductorio y de contexto general. Entonces todavía no vamos a entrar como en detalle, como por ejemplo no sé, directamente a la Amazonía o directamente a los pueblos y nacionalidades indígenas, porque estamos contextualizando todo lo que tiene que hacer referencia a financiamiento climático. Entonces, más bien el módulo 2 tiene como objetivo justamente centrarnos en esto. Entonces, es donde vamos a ver un poco más de casos de estudio sobre la Amazonía y los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía, ¿no es cierto? Pero quiero recalcar y quizás ser un poco enfática de que quizás todo el módulo 1 vamos a ver como de una manera general todos los temas que nos va a permitir introducir al siguiente módulo, ¿ok? Entonces, no sé si quizás tienen alguna pregunta o de la última clase que tuvieron, ¿no? No, profe. ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Listo. Entonces, bueno, hoy día voy a continuar con mi clase. A ver, por favor me comentan si están viendo todo bien y ya, listo. Me comentan si están viendo todo bien. Sí, ya está presentando en la clase. Listo, perfecto. Entonces, esta clase se llama, bueno, es la sesión 7, es la institucionalidad internacional sobre financiamiento climático. Entonces, el objetivo, bueno, en la sesión 6 que vieron justamente con mi compañera, ustedes vieron justo todo lo que tiene que ver sobre la gobernanza climática, el financiamiento internacional sobre cambio climático y las evoluciones de negociaciones sobre financiamiento climático, ¿no es cierto? Cómo fueron avanzando estas financiaciones, estas negociaciones para que actualmente podamos tener el financiamiento climático del que hoy disponemos. Entonces, la sesión 7, la que yo les voy a presentar el día de hoy, tiene como objetivo abordar 4 puntos principales. El primero, entender qué es la arquitectura del financiamiento climático. Luego vamos a ver qué es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación. Entonces, mi objetivo es explicarles de qué se trata cada uno de estos fondos, cuál es la arquitectura del financiamiento climático. Entonces, bueno, aquí igual podemos ver cuáles son los temas que voy a tratar, la arquitectura del financiamiento climático, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación, que son los fondos más importantes a nivel de financiamiento climático a nivel internacional que existen actualmente. Entonces, para comenzar mi clase, quería saber qué instituciones o actores que proveen financiamiento climático a los países conocen o han escuchado. Entonces, para esto, yo les voy a enviar un enlace donde yo quisiera para que de esa manera podamos participar todos. Les voy a enviar por el chat. No sé si pudieron ver ahora el chat en el chat Sí. yo les he enviado un link. Listo, ahí van a poder entrar y quisiera que me comenten si han escuchado de organismos que brindan financiamiento climático, ¿qué instituciones? Y me comentan también si es que pueden entrar al enlace. Sí, Esteban. Profesora, una pregunta, o sea, tu señal creo que no sale bien, o sea, no escucho bien, el voz está muy baja, no sé cómo podría alzar el volumen. No sé, ¿está mi señal mala, segundo, o está bien?
está bien, solo que No, me tal parece que vez estás un la poquito alejada señal. del micrófono. Creo Usted que baja eso el falta, micrófono. creo que eso falta porque casi no escucho bien, profesora, quiero que me respeta. Con todo. A ver, veamos qué puedo hacer, porque normalmente estoy... De casualidad tienes audífonos. Con audífonos tal vez puede ser, ¿no? Ahí, ¿me escuchan mejor? Ah, claro, por supuesto. Ya, Ahí sí, ahí sí. listo. Ya, perfecto. Sí, Esteban. Sí, está bien, ahí sí ya salió bien la voz, porque creo que casi no escuché bien. Listo. Ya, perfecto. Entonces, ¿me pueden comentar si han podido entrar al enlace que les he enviado? ¿Sí? ¿No? Ya, listo. O sea, por ahora ya he tenido 3 respuestas, pero más bien eso es o sea, de la manera en que se financia, ¿no es cierto? Voy a presentar mi pantalla para que ustedes también la puedan ver. Entonces, como podemos ver, bueno, exactamente, hay algunos que dicen, bueno, el PNUD, el Fondo Climático Verde, préstamos a plazos, esto más bien solo no son las instituciones, ¿no es cierto? Ni las líneas de crédito, más bien son los fondos, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Climático Verde, la cooperación alemana, perfecto, la GIZ, ¿no es cierto? El Banco Mundial, el BID, el PNUD. ¿Qué otros quizás conocen? A ver, me parece que estamos 14, entonces vamos a esperar a ver si alguien más nos puede responder porque actualmente tenemos 10 respuestas. Listo. Listo. Bueno, creo que con estas respuestas podemos seguir. Y sí, en efecto, justamente hoy día, como les he comentado, vamos a hablar del Fondo Verde para el Clima, que es lo que ustedes me han puesto en esta nube. Y también, bueno, ahora vemos otra cooperación alemana. Sí, justamente vamos a entender cómo funciona y de eso justamente se trata la arquitectura de financiamiento climático. Entonces vamos a ver desde dónde salen el financiamiento, por ejemplo, del Fondo Verde para el Clima, para que llegue a la cooperación alemana y, bueno, lleguen a los proyectos locales, ¿no es cierto? Entonces, eso les voy a explicar el día de hoy. Y voy a ver si tengo más respuestas. La USAID, exactamente, es justamente un intermediario entre el Fondo Verde para el Clima y los proyectos que se implementan localmente, o sea, en cada uno de los países. Vamos a ver si por si acaso tengo otra respuesta. Listo. Bueno, con esto podemos ver que ya tenemos alguna idea de cuáles son las instituciones que forman parte del financiamiento climático, ¿no es cierto? De cómo, de los que son parte de lo que decimos arquitectura de financiamiento climático y cómo ellos son los que otorgan los fondos y quién recibe. Sí, Olmedo, ¿tienes una pregunta? Olmedo, me parece que estaba levantando la mano. Pero bueno, si no, vamos a Sí, continuar. Sí, bueno, buenas sí, tardes, Olmedo. sí, buenas noches, compañeros y profe. Tal vez, como estaba mencionando de los fondos, quienes otorgan el financiamiento. Ajá. No logré escuchar. Quizás nos puedes enviar por el mensaje
porque no lo... Creo que está señal. Olmedo. Sí, aló. Sí, aló. Ahí Bueno, la señal va, viene y está imposible. No sé, bueno, apresuradamente, no sé si me equivoco, también podría ser el Conservación Internacional, el CI, tal vez. sí, sí, justamente. A ver, vamos a entender y por esta razón yo estaba solicitando que ustedes me comenten cuáles son las instituciones que forman parte de este financiamiento climático. Entonces, lo que yo les voy a explicar en un primer lugar es la arquitectura del financiamiento climático. Entonces, ¿cómo funciona? ¿En qué parte de la arquitectura, de la estructura de financiamiento climático entra, por ejemplo, conservación internacional? Entonces, vamos a entender esto. Para esto voy a presentar mis diapositivas. Listo. Entonces, bueno, como hemos visto, y en efecto, la mayoría de personas me han dicho, sí, bueno, es el Fondo Verde para el Clima, por ejemplo. Entonces, para introducir la clase, vamos a ver un pequeño video que es sobre las fuentes de financiamiento climático, porque en esta clase vamos a ver las fuentes, los intermediarios y quiénes reciben. Entonces, todo esto se trata de la arquitectura, pero para esto vamos a ver primero un video. Deme un segundo que estoy teniendo problemas con el video. Sé porque dice que no está en el... Listo, listo. Bueno, parece que tengo algún problema con el tema del video que quizás no está, no sé por qué no está disponible, pero bueno, en todo caso podemos continuar con el tema de la presentación. Listo, entonces, bueno, entonces para continuar con la clase es como, ¿a qué se refiere las fuentes de financiamiento climático? Entonces, las fuentes de financiamiento climático, como para introducir la clase, se refiere a las entidades, justamente por eso les preguntaba qué entidades conocen, ¿no es cierto?, que financian, o mecanismos específicos que proporcionan los recursos financieros, como los bancos multilaterales, los fondos internacionales o instituciones nacionales. Entonces, es decir, el financiamiento climático puede provenir de diferentes fuentes. Entonces, quiere decir que no solo hay fuentes internacionales, ¿no es cierto?, sino que también hay fuentes públicas, es decir, que aquí nacionales, de bancos bilaterales y multilaterales. Entonces, puede presentarse a través de diferentes instrumentos. Entonces, ahí viene lo que ustedes me decían, por ejemplo, los préstamos, los créditos. Y eso, porque eso es la manera en que prestan otorgan el financiamiento. Por el contrario, las fuentes es quién es el que otorga, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, puede presentarse a través de diferentes instrumentos como subvenciones, donaciones, bonos verdes, acciones, canjes de deudas, garantías y préstamos en condiciones favorables. Listo. Entonces, ahora lo que les estaba
un poco mencionando al inicio de la clase qué es la arquitectura del financiamiento climático. Entonces, la arquitectura climática, financiera climática global o arquitectura internacional de financiamiento climático hace referencia al conjunto de fuentes y canales, es decir, a los organismos que prestan el dinero y los canales. ¿Por quién tiene que pasar el dinero, no es cierto? ¿Quién es el primer organismo que recibe el financiamiento para otorgar a los proyectos locales? Entonces, así como a los mecanismos de financiamiento, mecanismos entendido como la manera, ¿no es cierto? Como donaciones, créditos de financiamiento e instituciones involucradas en la movilización de recursos a nivel global. Entonces, para tener claro esto, las fuentes de financiamiento se centran en quién provee el dinero y la arquitectura se refiere a cómo se distribuye y se gestiona el dinero. Entonces, para esto, para que ustedes lo puedan visualizar mejor, este es el ejemplo, bueno, lo que maneja, cómo se entiende el financiamiento climático. Entonces, esta es la estructura, de hecho, la estructura en la que actualmente se moviliza, como hemos mencionado anteriormente, el financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a un lado los contribuyentes, los países desarrollados, ¿no es cierto? Luego, ¿cuáles son los fondos que existen? Y luego, ¿a través de quién se otorgan estos fondos? Entonces, y después también tenemos lo que habíamos visto antes, los mecanismos multilaterales, los mecanismos, las instituciones multilaterales y públicas y privadas, porque también se puede hacer un financiamiento directo hacia establecimientos o instituciones públicas, que venga desde algún fondo. Entonces, por ejemplo, alguien me estaba preguntando acerca de la GIZ, por ejemplo. Entonces, vemos que aquí la GIZ es un canal por el que atraviesa el dinero, ¿no es cierto? O sea, entonces, el Fondo, por ejemplo, Verde para el Clima, le da a la GIZ y la GIZ es quien moviliza el financiamiento para implementar en proyectos locales. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, listo. Entonces, bueno, vamos a ver con detenimiento cómo funciona esta arquitectura a través de un video que quizás todo lo que yo les he explicado ahora de cómo, qué es esta arquitectura de financiamiento climático, cómo se mueve, los canales, las fuentes y la manera en cómo se mueve el financiamiento climático. Entonces, esperemos que ahora sí me sirva el video que he preparado. Ya, ahora sí. Entonces, a ver, voy a presentar mi pantalla. Listo. A ver. Ahora solo tengo que hacerle grande. Y por favor, me comentan si escuchan. Listo, gracias. Arquitectura del financiamiento climático. Este esquema presenta un panorama de la arquitectura mundial del financiamiento climático, centrándose particularmente en los mecanismos públicos de financiamiento. En la parte superior del esquema general se observan los principales países contribuyentes, entre ellos Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, Noruega, Estados Unidos y Dinamarca. En el segundo nivel se observa a las instituciones bilaterales que son parte de esta arquitectura. Comprenden por un lado a fondos en iniciativas especializadas en financiamiento climático, por ejemplo la Alianza Global de Cambio Climático de la Unión Europea o la Iniciativa Internacional del Clima, ICI, a través del gobierno alemán. Por otro,
están también los organismos encargados de la ejecución de los fondos. Tal es el caso del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, DMZ, la Cooperación Técnica Alemana GIZ, o el Banco de Crédito para la Reconstrucción, KfW, por medio de los cuales el gobierno alemán otorga financiamiento o asistencia técnica para determinados proyectos. O, en el caso del gobierno francés, se cuenta con el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, FFEM, el Grupo de Trabajo Interministerial sobre el Cambio Climático de Francia, MIES, y con la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD. En un tercer nivel, se puede observar a las instituciones multilaterales con 3 tipos de mecanismos financieros. El primero corresponde a los mecanismos financieros que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y se han establecido en virtud de una decisión de la Conferencia de las Partes. Se encuentran en el centro mismo de la arquitectura financiera del Acuerdo de París. Aquí, el Comité Permanente de Finanzas es el encargado de dar soporte a la COP en sus funciones relacionadas con el mecanismo financiero, mejorar los vínculos y promover la coordinación entre los actores y las iniciativas relacionadas con finanzas climáticas, dentro y fuera de la UNFCCC. En estos mecanismos de la Convención se incluyen a los mecanismos comerciales, como es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en el cual países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de países en desarrollo y recibir a cambio certificados de reducción de emisiones. Pero también están los mecanismos financieros no comerciales de la Convención, conformados por el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Hacia el lado derecho se observa también a los mecanismos financieros que no forman parte de la Convención, como los bancos multilaterales de desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Europeo de Inversiones, entre otros. O las agencias de Naciones Unidas como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En el extremo derecho se observa además mecanismos regionales, como el Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe en el Caribe. Finalmente, en el cuarto nivel están los receptores del financiamiento, es decir, que a través de las instituciones bilaterales y multilaterales se canalizan los fondos desde los países desarrollados hacia los organismos receptores. Para esto, se establecen entidades acreditadas para recibir los fondos y entidades acreditadas de ejecución, regionales y nacionales. Entre los receptores también se observa que varios países en desarrollo han establecido canales y fondos regionales y nacionales financiados a través del financiamiento internacional y/o asignaciones presupuestarias nacionales y del sector privado nacional. Un ejemplo en nuestra región es el Fondo Amazonía de Brasil. Como se puede ver, existen varios canales a través de los cuales fluye el financiamiento climático. La amplia gama de mecanismos de financiamiento representa un desafío para la coordinación, pero los esfuerzos por incrementar la inclusión y la complementariedad, así como para simplificar el acceso, continúan. Listo. Bueno, entonces ahí pudimos ver cómo es que funciona esta arquitectura del financiamiento climático, ¿no es cierto? Entonces vemos que desde los países de desarrollo, ellos establecen los canales, entonces ellos dicen, bueno, primero vamos a pasar por este canal y luego, por ejemplo, tenemos el tema de la GIZ, ¿no es cierto? Que ellos son los que, o sea, por asistencia técnica o por realmente implementar proyectos que utilizan este financiamiento que otorgaron los países en desarrollo. Entonces, de ahí también vimos que se dividen en los de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es justamente lo que vamos a tratar en la clase de hoy, que son el Fondo, el GCF, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para la Adaptación y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Entonces, estos son para los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Pero también hay otros. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en este, pero
en los otros módulos vamos a ir a ver cuáles son los organismos bilaterales que también están dentro de esta arquitectura del financiamiento climático por la que fluyen, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente también dice que bueno, al final hay fondos regionales que se han creado. Entonces, como por ejemplo, el Fondo de la Amazonía, que dice que, bueno, eso, o se han especificado fondos para diversos países o regiones, como en el caso de nosotros, que es el Fondo de la Amazonía que cubre algunos países, principalmente, actualmente creo que solo es para Brasil, pero con el pasar del tiempo quizás sí podamos acceder a este financiamiento que es de carácter regional. Listo. Con eso vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta sobre la arquitectura del financiamiento climático? ¿Cómo funciona? ¿Alguna pregunta adicional? No, profe. No. Ok. Algo que quiero recalcar es que esto va a ser muy importante justamente para lo que yo les decía del módulo 2, que vamos a enfocarnos en los pueblos y nacionalidades indígenas, financiamiento y pueblos y nacionalidades indígenas, donde voy a decirles, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un canal directo con los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que tengan actualmente claro esta arquitectura de cómo funciona y cómo se debería mejorar, porque quizás esto va a ser una reflexión que ustedes las van a tener que hacer en la clase posterior que yo mismo les voy a dar, ¿ok? Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces, bueno, ahora que ya hemos visto cómo funciona cómo está establecida este esquema o esta arquitectura de financiamiento climático, ahora sí vamos a especificar cuáles son las diferentes fuentes de financiamiento climático que existen. Entonces, encontramos tres tipos de fuentes de financiamiento climático. Fuentes de financiamiento climático internacional, que se refiere a los organismos internacionales multilaterales o bilaterales que buscan financiar la acción climática. Luego tenemos las fuentes de financiamiento público, que corresponden a los presupuestos públicos, nacionales y subnacionales. Y fuentes de financiamiento privado hace referencia a los desembolsos de recursos provenientes de fuentes privadas y asociaciones público-privadas. Entonces pueden estar los dos, como el sector bancario o ONGs. Entonces, ahora, en el día de hoy, solo nos vamos a centrar en las fuentes de financiamiento internacional y solo en las de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Entonces, más o menos, este gráfico nos muestra cuáles son, como les decía, dentro de los organismos internacionales, lo que vemos aquí, las fuentes de financiamiento internacional. Entonces, hay los multilaterales y los bilaterales. Los multilaterales están los bancos multilaterales de desarrollo, como el BID, la CAF, que de hecho a veces ellos son también como el canal por el que pasa el financiamiento desde los países de desarrollo, ¿no es cierto? También están y ahora nos vamos a centrar en los fondos bajo para la Convención Marco de las Naciones Unidas. Entonces aquí vamos a tratar tres: el Fondo de la Adaptación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo el Verde para el Clima. También hay los otros fondos que son fuera de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que son, por ejemplo, la FAO, están algunos organismos que no necesariamente tú tienes que ser parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para acceder a este fondo. Ahora, ¿qué pasa también? Los bancos multilaterales, ellos pueden ser de los fondos que otorga la Convención Marco de las Naciones Unidas, pueden ser canales, ¿no es cierto? O gestionadores del dinero que se destina para la acción climática. Entonces, ellos pueden ser el canal directo para la implementación. Entonces, todos estos funcionan como
entre sí, como sea como canalizadores o como de asistencia técnica o como ejecutan realmente este financiamiento. Y luego tenemos por otro lado los bilaterales, que son de la cooperación norte-sur, es decir, como por ejemplo los países desarrollados que tienen directo financiamiento para los países del sur, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente tienen que pasar por un instituto, un organismo multilateral, sino pueden otorgar directamente financiamiento al país si tú estás registrado. Me parece que aquí a través del Banco de Fomento se estaba haciendo una solicitud para acceder al financiamiento del Fondo Verde para el Clima directo. Todavía me parece que no se ha aprobado directamente, pero hay esa solicitud, ¿no es cierto? Entonces, para evitar que el Fondo Verde para el Clima pase, por ejemplo, por la CAF y que de la CAF nos llegue a las instituciones públicas o a los proyectos. Y bueno, y también hay los bilaterales que son cooperación sur-sur, es decir, entre países del sur, que estos otros los veremos más a profundidad en las otras clases, evidentemente por el tiempo, pero hoy día nos vamos a centrar en los fondos que son bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas, que son estos tres. Entonces, ¿cómo se otorga el financiamiento de los fondos de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático? Entonces, como hemos visto, hay el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima. Entonces, por ejemplo, actualmente el Fondo Mundial para el Medio Ambiente tiene que ir para agencias que están acreditadas para recibir este fondo. El Fondo de Adaptación también, entidades de implementación multilaterales o las entidades nacionales de implementación, como lo que les decía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, me parece que el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos son entidades de implementación, o sea que a través de ellos nosotros podemos recibir financiamiento del Fondo Verde para el Clima. Y así el Banco Interamericano, o sea, el BID, puede implementar proyectos acá. Y bueno, ahí son los países del programa, los que son los beneficiarios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver de qué se trata y cómo podemos acceder. A ver, vamos a ver la descripción, cómo se financia, qué sectores financia y cuánto financia cada uno de estos fondos de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a comenzar con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, que es el Global Environment Facility, por sus siglas en inglés. Entonces, la descripción es que se estableció en 1992 a través de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Se enfoca en ayudar a los países en desarrollo a cumplir los objetivos de los acuerdos ambientales internacionales. Luego, ¿cómo se financia? O sea, ¿qué tipo de financiamiento ellos otorgan? Sea donaciones o subvenciones. ¿Qué sectores financia? Entonces tenemos la eficiencia energética, energía renovable, transporte y ciudades sostenibles, residuos, bosques, agricultura, uso de la tierra, gestión de los recursos hídricos, infraestructura, gestión del riesgo de desastres y salud. Entonces, ¿cuánto es lo que financia el GEF? Este es de hecho, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial es el organismo que otorga más financiamiento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para los proyectos grandes otorga más de $1 millón y para los proyectos medianos hasta $1 millón. Entonces, si tienes un proyecto grande, va más allá del $1 millón y si tienes menos, $1 millón. Ahora, el siguiente es el Fondo para la Adaptación, el Adaptation Fund. Entonces, la descripción es que se estableció en el 2001 para financiar proyectos y programas de adaptación, como su nombre lo indica, y igualmente en países en desarrollo y que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Es decir, los que tienen mayor riesgo o son vulnerables a los riesgos del cambio climático, ¿no es cierto? ¿Cómo se financia?
donaciones y subvenciones, como el anterior. ¿Qué sectores financia? Agricultura, manejo de zonas costeras, reducción de riesgo de desastres, seguridad alimentaria, forestería, proyectos multisectoriales, es decir, de diferentes sectores, desarrollo rural, desarrollo urbano y gestión de recursos hídricos. Ahora, ¿cuánto financia este fondo? Entonces, para proyectos, se trata de un poco de menos de dinero. Entonces, proyectos pequeños por menos de $1 millón. El anterior, a los proyectos medianos, les otorgaba más de $1 millón. Entonces, los proyectos regulares por más de $1 millón, igualmente. Y finalmente, tenemos el Fondo Verde para el Clima, que yo creo que es el que quizás últimamente han escuchado más. Y entonces, bueno, este organismo ha hecho, la verdad, bastante, digamos, financiamiento en los últimos años para financiamiento climático y sobre todo también aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, dice que fue establecido en el 2010 en la COP16. Ustedes ya vieron justamente en las anteriores clases todas las negociaciones de financiamiento climático y que incluye las COP, ¿no es cierto? Con el propósito de ayudar a los países en desarrollo a la implementación de proyectos que alienten a un cambio de paradigma, es decir, para transitar a una sociedad y economía baja en emisiones de carbono y resiliente a los inevitables impactos del cambio climático. ¿Cómo financia? Entonces, como ustedes ven, el Green Climate Fund tiene más tipos de financiamiento, ¿no es cierto? Tiene donación, crédito concesional, garantía, deuda subordinada, capital, pago por resultados y capital de riesgo. ¿Qué sectores financia? Igual, vemos que es mucho más amplio el sector que financia, ¿no es cierto? Acceso y generación de energía, transporte y ciudades sostenibles, vivienda, industria, residuos, bosques, agricultura y silvicultura, zonas costeras, ecosistemas, seguridad alimentaria, uso de la tierra, gestión de los recursos hídricos, infraestructura y construcción y gestión del riesgo de desastres. Y bueno, salud. Entonces, el Fondo Verde para el Clima también tiene diferentes escalas de financiamiento. Entonces, por ejemplo, y de hecho es el que otorga más financiamiento. Y, por ejemplo, vemos que los micro va de 0 a 10 millones, pequeño de 10 a 50 millones, el mediano de 50 a 250 millones y el grande de más de 250 millones. En relación a los otros, vemos que, por ejemplo, el fondo de adaptación todavía sigue siendo pequeño, ¿no es cierto? $1 millón, que, o sea, que no está siendo tal vez tan importante como lo que financia el Fondo Verde para el Clima. Entonces, bueno, esta es la descripción de cada uno de estos fondos que se ha establecido bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y bueno, recientemente en la COP27, este es un fondo que relativamente nuevo, podemos decirlo, entonces que se estableció en el 2022. Entonces es el Fondo para Pérdidas y Daños. Este es un mecanismo internacional diseñado justamente para proporcionar financiamiento a los países vulnerables que ya están sufriendo los efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué tipo de sectores financia? El fondo está destinado a financiar las pérdidas y daños causados por eventos climáticos y extremos y los efectos crónicos del cambio climático, como desastres naturales, huracanes, inundaciones, sequías, pérdida de tierras debido a la subida del nivel del mar, daño a la infraestructura, impacto sobre la agricultura y los medios de subsistencia, migración y desplazamiento forzado debido a condiciones climáticas extremas. Entonces, justo es aquí como les he puesto en un círculo, al ser un mecanismo de financiamiento reciente, todavía no se ha definido la forma ni el monto de cómo se puede acceder a este financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, ya ha pasado casi 2 años, pero todavía sigue siendo relativamente nuevo para todos los anteriores que, bueno, por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, que ya está mucho más establecido, que se creó en el 2010. Entonces, ellos ya tienen
cuánto es lo que van a financiar, de la manera en que tú puedes acceder. Entonces, algo mucho más claro. Listo. Entonces, ahora, como para, no sé si tienen alguna duda antes de que continúe con la clase. ¿No? No, profe. Listo. Entonces, voy a pasar de igual manera un pequeño explicación sobre el Fondo Verde para el Clima, ya que como les he comentado, es uno de los fondos quizás más importantes y que quizás se ha visto más financiamiento en los últimos años, ¿no es cierto? Ok. A ver, está aquí. Listo. Entonces, me cuentan por favor si escuchan o si tienen algún problema. Es un video corto. La acción climática es económicamente viable y socialmente inclusiva. Para impulsarla, existe un órgano a nivel mundial denominado Fondo Verde para el Clima. Su objetivo es, ante este problema global, apoyar soluciones locales que permiten reducir sus causas y consecuencias. De este modo, es el principal mecanismo financiero del Acuerdo de París. E impulsa un crecimiento bajo en carbono y un desarrollo sostenible, resiliente al clima. En el Perú, las iniciativas que buscan acceder a este fondo deben aportar a la puesta en marcha de nuestro desafío climático o NDC. Asimismo, han de sumar al Plan de Acción de la Evaluación de Desempeño Ambiental de la OCDE. En esta COP27 se espera acelerar los esfuerzos mundiales para frenar el cambio climático. Para lograrlo, el Fondo Verde para el Clima es una herramienta que permitirá el incremento del sentido de urgencia y ambición. Comparte esta información y únete a la acción climática del país, porque todas y todos somos Perú en la COP27. Bueno, entonces, como les estaba mencionando, el Fondo Verde para el Clima cumple un rol importante en esto del financiamiento climático, ¿no es cierto? Y bueno, y vemos también que a nivel de los montos, otorga montos importantes que permite implementar proyectos para la acción climática, ¿no es cierto? Porque siempre se ha escuchado de los artículos científicos que mencionan, bueno, que hace falta financiamiento climático para implementar los proyectos o las iniciativas, ya sea de mitigación o de adaptación. Entonces, el Fondo Verde para el Clima es un mecanismo que, bueno, nos ayuda para implementar todas estas iniciativas y que, como menciona, se han implementado en cada país que forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas, de la NDC, ¿no es cierto? Las iniciativas que se ha plasmado, tanto de adaptación como de mitigación. Listo. Listo, entonces voy a continuar con mi presentación. Listo, entonces aquí les voy a mostrar un recurso sobre cuál es el destino del financiamiento climático, porque quizás, bueno, ustedes me dicen, bueno, hay un montón de fuentes de financiamiento climático, pero yo quisiera saber a dónde se está dirigiendo este financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, este mapa nos indica a dónde se ha dirigido hasta el 2020 el financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que en Latinoamérica ha habido 28 proyectos que han sido financiados, ¿no es cierto? Entonces, sea como el verde ha sido más al privado y el naranja al público. O sea que han venido de diversas fuentes de financiamiento. Entonces, igual vemos que, por ejemplo, en Europa ha habido algunas fuentes de financiamiento, en África, en Asia, en Oceanía y bueno, en América del Sur, o sea, del norte, pero en la parte sur y también en el centro.
Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, algo del visualizador de este financiamiento climático que yo tengo aquí, les voy a mostrar una página que pues es muy interesante para que ustedes la puedan analizar. ¿Se cambió la página, segundo o no? No, creo que no sé. Dice financiamiento climático internacional, destino financiero. Ahí estás. Ah, no, entonces sí tengo que volver a compartir, porque cambié de página a un recurso en línea. Ok. Listo, gracias. Entonces, hay esta página que se llama Climate Funds Update, que quiere decir que aquí podemos ver las actualizaciones del financiamiento climático. Entonces, podemos obtener todo tipo de información acerca del financiamiento climático. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cuál ha sido las últimos, por ejemplo, dónde se ha invertido más en este último tiempo. Entonces, podemos ir señalando por el año o el país que queramos obtener la información, ¿no es cierto? Entonces, me parece una herramienta importante. Si ustedes alguna vez quisieran como, por ejemplo, hacer una investigación o algo adicional o conocer cómo es el tema del financiamiento climático, esta herramienta es interactiva y va a poderles presentar un panorama global de cómo se está moviendo el financiamiento a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes también pueden hacer una búsqueda por tipo de financiamiento. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, buscan el Adaptation Fund y dicen, bueno, yo quisiera saber cuánto el fondo de adaptación ha invertido, no sé, en Ecuador. Entonces buscan el país y vamos a ver si quizás ha habido un financiamiento o quizás no lo ha habido. Entonces podemos investigar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nos dice que sí ha existido un financiamiento en Ecuador. Entonces podremos también un poco comparar, no sé, entonces decimos, bueno, quisiera comparar con Bolivia o quizás con todos los países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, del Fondo Verde para el Clima, ahí esperemos a ver si es que, bueno, no se actualiza. Entonces, bueno, aquí hay algunas herramientas de cómo el financiamiento climático se ha establecido en cada una de los países. Entonces, es interesante tener mapeado de cómo podemos, estos financiamientos se otorgan, ¿no es cierto?, por país y por regiones, si es que a algún momento les interesa, como tener un poco más de conocimiento acerca de cómo se está moviendo el financiamiento climático a nivel global y por país o por regiones. Listo. Entonces, bueno, no sé si es que quizás tengan alguna pregunta acerca de los tipos de financiamiento, las fuentes de financiamiento que actualmente hemos visto, que es bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas. No sé si quizás tienen alguna pregunta, porque he preparado una actividad en clase. Es una actividad fácil que solo tienen que leer un caso de estudio y a la final de la clase presentar una plenaria. O sea, presentar el caso de estudio en plenaria. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, tenemos que, con el caso de estudio lo debemos analizar, buscar pros y contras para poder exponer a la final de la clase, ¿eso quiere decir? No, o sea, en este caso de estudio, no, solo les voy a presentar, ustedes van a tener que leer cómo se ha otorgado financiamiento y al final ustedes nos cuentan cómo así, a quién ha otorgado, por qué organismo se ha otorgado, cuál ha sido el proyecto y nos cuentan, es una noticia cortita. Listo. Muchas gracias. Sí, no sé si tienen más preguntas y podemos proceder a hacer
la actividad práctica. ¿No? No, profe. Listo. Entonces, a ver, voy a crear un grupo. Ahora les voy a crear una tarea que les va a permitir acceder a cada una de las noticias que deben leer en grupo. Entonces, no sé si ustedes quieren que yo les una por afinidad o ustedes me van diciendo y yo les pongo en grupo como ustedes desean. Por afinidad sería mejor. Por afinidad, listo. Sí, ya nos ponemos en contacto con los compañeros. Sí, bueno, pero yo voy a crear, es una herramienta en el Classroom, entonces yo les voy a, ¿cómo se llama? A enviar la lectura y entonces ahí ustedes la van a recibir ahorita, pero me van diciendo, solo denme un segundo, creo la tarea y yo ya les pongo en línea lo que tienen que leer. Listo, profe. A ver, ¿cómo? Entonces, como les decía, o sea, esto solo es o sea, esto no es enfocado en la Amazonía. Hay un caso de estudio que sí, pero los otros no. El tema de esto es ver cómo se ha otorgado el financiamiento, quién ha sido la agencia o el organismo que ha ejecutado este financiamiento y cuál ha sido el proyecto que han implementado. Entonces, ustedes nos van a tener que, al final de la clase, comentar cuál ha sido este proyecto, ¿no es cierto? Ya, a ver. Listo. Listo. A ver, entonces actualmente estamos 12 personas, entonces voy a necesitar 3 grupos de 4. A ver, entonces del primer grupo, ¿quién sería? Necesito 4 personas. Voy a escribir a los compañeros porque creé un grupo de WhatsApp, entonces, si es que están conectados los compañeros, le aviso, profe. Ya, pero ¿y de aquí, de los que están presentes? O Anderson, levantaste la mano. Sí, para conformar el primer grupo. A ver, listo. De los ¿Me puedes compañeros. decir el nombre? Yo tengo aquí la lista de ustedes, los que están conectados. Ujú. No, o sea, la cuestión es que los compañeros digan quién quiere unirse. Ya, listo. Entonces, ¿tú estás solito, Anderson? Mm. A ver. Mi idea era mejor en que usted mismo nos forme el grupo y de ahí ya nos contactamos entre todos. Ok, listo. Me parece bien. Entonces, yo les voy a agregar y les va a llegar Ya, listo. Entonces, yo les voy a agregar en así como indistintamente. Y les va a llegar un correo, me avisan. Ok.
De acuerdo. Porque A ver, entonces en el primer grupo está Abdon Jumbo, Anita P., Anonymous Hacker, no sé quién es, y Anderson y Eric Pandam. 2, 4. Ah, no, perdón, era solo un grupo de 4. Pensé que estábamos más. Listo, entonces les voy a enviar ahora y ustedes me avisan si les llega algún correo. A su correo les envié. Ahora les debe haber llegado. ¿Les llegó? ¿Te llegó, Eric? No me ha llegado nada aún. Al correo, ¿no te llegó? Sí, eso mismo estoy revisando. No. Ya. Ah, no, debe haberle llegado, porque a Eric te saqué del grupo, porque eran solo 4. Es Abdon Jumbo, Anita y Anderson. ¿Les llegó algún correo? Estoy revisando mi correo y no, al parecer no. ¿No? No. Mm. Sí, ahora sí ya me llegó. Sí les llegó. Listo. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 de 4 personas que son conformadas tienen que leer ese caso de estudio, que es la CAF, lo que ha implementado del Fondo Verde para el Clima, que les han otorgado financiamiento. Entonces, de ahí nos contarán después qué tipo de financiamiento o sea, para qué proyecto y cómo fue. Nos cuentan al final de la clase. A ver, entonces voy a asignar al siguiente grupo. ¿Ok? Aquí es lectura. Listo. Entonces, aquí voy a poner al grupo 2. Normalmente estamos 3 grupos de 4. A ver, entonces, aquí se le va a poner a Eric, Stalin. No sé si estaba Stalin. A ver, Eric. Vicente. Ya, y también estaba Robin Calaglas. Robin. Bueno, Fernando y también María. Ya, listo. Ya he conformado el siguiente grupo, entonces va a ser Eric, Fernando, María, Andy y Vicente. ¿Ok? Entonces les va a llegar ahora. Este es un caso de Ecuador. A ver, por favor, me avisan si es que les llega. A Eric, Fernando y Vicente. Sí, estoy revisando el correo ahora. Ya. Dice, ¿sí me escucha? Sí, sí lo escucho muy bien. ¿Me puede integrar en el grupo de Anderson, por favor? De Anderson, claro. Ya, listo. A ver. Gracias. Mariuxi. Ok.
Listo. Ahora te he puesto en el caso, en el grupo de Anderson Mariuxi. Gracias. Ya, listo. Ahora solo me hace falta el último grupo de crear. Eric, ¿les llegó? Ya, Sí, la tarea. sí, ya llegó, está en notificaciones, en la parte de notificaciones. Perfecto. Entonces, bueno, ahí la cuestión es que ustedes lean y, bueno, solo al final de la clase nos cuenten. Y también, ¿qué piensan? Eso sería interesante saber. ¿Qué piensan sobre estas fuentes de financiamiento? Sí, profe, vamos a leer eso y luego analizamos y le damos nuestro punto de vista. Listo, gracias. Conclusiones. A ver, entonces finalmente voy a crear el último grupo. Mm. Ya. A ver. Esteban. Yajaira, ¿estás ahí? Yajaira. Sí, sí, estoy aquí. Buenas noches. Ya, listo. Entonces, aquí contigo voy a conformar conformar el último grupo, ¿ok? Ok. Ya, muchas gracias. Yajaira. A ver, Eric, Esteban. A ver, déjame salir. ¿Quién está aquí? Esteban, Stalin. María. Entonces falta el Roberto. Roberto. Ya. A ver, Stalin. No, Stalin no estaba, me parece. No, no estaba. Y Roberto, Esteban y Robin, Carlos y Roberto. Falta Roberto. Ok, listo. Ya, a ver, le voy a ver. Alguien que me había escrito, creo que les debe haber llegado la tarea al último grupo que Esteban. Ah, Esteban, sí, y ahora te acabé de enviar.
la tarea. Profe, una vez que leamos eso, ¿cómo subimos? ¿Mediante un archivo PDF, un Word, algo? No, no, o sea, lo que quisiera es que nos comenten aquí a todos cuál ha Ah, sido su caso de estudio, que nos hagan una presentación breve de lo que se trató, lo que leyeron. ya. Listo. Ok, listo, entonces les doy 10 minutos para que puedan terminar esto y para que tengamos tiempo de que cada grupo pueda presentar. Hasta las 7:40, por favor, para que terminen el análisis y el comentario, si es que fuera el caso, y hacemos la presentación de cada caso de estudio. Una pregunta, ¿enviaron a los correos de los integrantes de todos los grupos? Sí, no, solo a tu ¿O grupo. Ajá. solo a una persona? No, a todos los integrantes de tu grupo, ¿verdad? En tu grupo está Esteban, Yajaira y Robin Calaglas. Es que a mí no me llega el correo. No les llegó. No, a mí no me Está en llega la el parte de correo, por eso notificaciones. A mí tampoco me aparece. No les aparece. Tienen que ir Bueno, en la parte de los correos, en la parte de categorías, y ahí está notificaciones. En notificaciones está el Profesor, Classroom. a mí también no llega todavía. Yo estoy revisando correo. A ver, ¿pueden entrar al Classroom? En ¿Podrían, Classroom, entrar en el Classroom? Maripaz, ¿me permite? O sea, el grupo aquí estoy es lectura, lectura, o sea, lectura de financiamiento climático. De eso se trata de mi grupo. Exactamente. Ese es que justo te acabé de enviar ahora, Robin, y tú estás con Yajaira y Esteban. Sí, muchas gracias. Se llama Lectura Financiamiento Climático, caso de estudio. Y está adjunto en un mail, en un link. Sí. Listo. Mariuxi, quizás ya te llegó o ya lo pudiste encontrar. no, Lince, no me ha llegado. A ver, mira, te voy a enviar el link por aquí, por el mensaje. Okay. Sí, mejor, por aquí igual. a mí también no me aparece el mensaje en el correo. Ya busqué estoy en el celular y revise nada. Ya les envío ahora por mensaje privado. Ok. Si es que puedo. Si es que no acaban hasta esa hora que nos dio, no sé si puedo exponer yo después, en caso de que los compañeros aún no hayan leído. Sí, claro, a las 7:40, sea lo que sea, empezamos, ¿ok? Ya. Para que no hacernos tan tarde y también que tengan la oportunidad de presentar, ¿ok? Listo. Gracias. A ver, déjame, te envío, Mariuxi, creo que este. Ajá.
A ver, les voy a enviar esta. Mira si te llegó algo, Mariuxi, a tu correo o lo que fuera, ¿te llegó alguna notificación? ¿No? No, listen, no me ha llegado nada. Profesora, una Ajá. pregunta. Aún Sí. todavía no llega. O sea, yo estoy en qué grupo te integro. Quiero que me ayude. Ah, Creo que- Esteban, Disculpe, ver. para el grupo 2, como yo ya tengo el link, les puedo enviar el link ahí en el WhatsApp para que ellos puedan. Lo que te me envías, igual yo también yo quiero consultar, o sea, yo quiero recomendar por siquiera para Messenger. Compa Anderson, envíame, por favor. Sí, es que voy a subir ese link que me llegó del grupo 2 al WhatsApp para que puedan ingresar. Igualmente yo voy a enviar al WhatsApp, al grupo. Ya te envío. Por favor. Profesora, Ya, a mí listo, también muchas me gracias. ayudes, profesora. Sí, ya, Profesora, me ayudes, por favor. ya. Eric dice que va a enviar. Por favor, gracias. Proyecto Manglares para el clima. ¿Es esto? Ajá, perfecto. Ya. Profesora, Ujú. Sí. profesora, me ayudes, profesora, me ayudes. Ah, Esteban. ¿Yo en qué grupo estoy? Sí. Ya. A ver, mira, yo mismo te voy a enviar, Esteban, ahora mismo. Ya, por favor, envíame en grupo. Envíame en grupo. Ya. A ver, Esteban es este de aquí, el de la bioeconomía. Ok. Ya te envío ahora mismo. Dame 2 segunditos y te envío. Ok. Listo, listo. A ver. Listo, ya te he enviado, Esteban, al WhatsApp. Ok, les dejo trabajar hasta las 7:40 y bueno, empezamos con el grupo de Eric, que ellos me parece que han comenzado y luego con los otros.
para que nos alcance el tiempo. Roberto, y Roberto Ima, por si acaso tienes acceso al Classroom. Sí, sí, sí te escucho, aunque tengo mal de señal por internet, pero sí estoy pendiente. Ok, solo quiero preguntar si tienes acceso al Classroom. Me parece que no tienes acceso al Classroom. ¿Será que nos puedes dar tu mail? Sí, ahorita mismo le paso, profe. Ya, gracias. Ahorita mismo le paso mi email. Ya te pasé, profe. Listo, gracias. Ya, sí, estoy buscando justo ahora. Ya, listo, creo que no. Segundo, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí, segundo? Profesora, dígame. Sí, Estoy acá. me parece que Roberto no está todavía en el Classroom. No sé si le puedes ver, ahí nos acaba de enviar el mail. Roberto Ima. A ver, voy a hacer la verificación en este instante. Un momento, por favor. Muchas gracias. Estoy entrando a la sección de personas. De hecho, mira, hay 25 estudiantes. Ajá. Voy a chequear si su nombre está aquí. Ya, gracias. Ah, no está, no está. Pero ya le debe haber llegado una invitación a su correo electrónico. Ya, listo. Muchas gracias. Roberto está en la sección notificaciones. Si tú entras a tu mail, vas a la sección notificaciones y ahí está la invitación para que le des clic y entrar directo al salón de clase virtual. Ya listo. Voy a entrar ahorita en ese momento. Maestra Mayri, ¿estás en el grupo de WhatsApp, por si acaso? Sí, sí estoy.
En Ah, el ok, de, entonces estás verificando las tareas que están enviando. Ahí, ¿verdad? Están enviando sus tareas por grupos. en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí acabo de ver. Dice Anderson, grupo 1, grupo Ah, 2. bueno, a la final de cuentas es que van a ser en plenaria aquí, o sea, van a tener que presentar. Ujú. Ah, ok, perdón. Listo, no hay problema. Ok, ya, en 2 minutos, por favor, para comenzar con las presentaciones. Y comenzamos con el grupo de Eric en 2 minutos. Ok, listo. ¿Quién quisiera comenzar con la presentación para que no extendernos más del tiempo que se ha programado? Yo, Eric, perfecto. bueno, ajá, tú nos habías dicho, bueno, ¿tú nos vas a comentar por todo tu grupo o cómo van a hacer la Y si presentación? es posible, sí, pero si quieren comentar al final de que yo acabe con lo que tengo que decir, pues bienvenido. Ya, listo, a ver, coméntanos. Ya, como tenemos el caso de estudio, en este caso sería manglares para el clima. Ajá. Tengo los parámetros que nos pidió, pero aparte de esto también tengo unas conclusiones. Ya. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto se llama Manglares para el Clima. ¿Qué objetivo tiene? Tiene como objetivo la producción y restauración de 150.000 hectáreas de manglares en las costas del Ecuador, así como la restauración de 4.850 adicionales, las cuales serían dirigidas para 89.600 personas. Ya. Y también se promoverán 20.000 hectáreas para la producción sostenible de camarón. Ok. ¿Por qué se da esto? Se debe a que los manglares son ecosistemas críticos que, además de capturar carbono, actúan como barreras naturales contra el cambio climático, la erosión, y además permiten recoger los gases de invernadero.
También se sabe que el 25% de los manglares del Ecuador han sido deforestados desde el 1969. Ya. Y esto ha traído impactos grandes en el cambio, o sea, en el cambio climático de las zonas costeras, afectando indirectamente a 3.4 millones de personas. ¿Para qué es este proyecto? El proyecto busca reducir la vulnerabilidad climática de las comunidades costeras, como lo vine diciendo antes, en el Ecuador, mediante una gestión sostenible y restauración de los manglares a largo plazo. Ya. Lo que, como dije, ayudará a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto también mejora la resiliencia a los cambios climáticos para las comunidades costeras y también fortalece la transición ecológica hacia las prácticas productivas sostenibles. Y aquí les voy a nombrar los parámetros que nos pidió. Exacto. ¿Cuál es el título de este proyecto? Son manglares para el clima. ¿Qué organismo otorgó este financiamiento para el proyecto? El organismo que financió este proyecto se llama el Fondo Verde para el Clima. Siglas en inglés sería el GCF. ¿Cómo lo ha hecho? El GCF aprobó un financiamiento de $36.4 millones para llevar a cabo este proyecto, destinado para la protección y restauración de los manglares. ¿Por qué medio lo hizo? El proyecto se lo ejecutó por medio de la Conservación Internacional del Ecuador y Ecuador, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, llamado MATE. ¿A quién va dirigido este proyecto? El proyecto está dirigido a las comunidades costeras del Ecuador, principalmente aquellas ubicadas en las zonas más vulnerables a los impactos climáticos, incluyendo alrededor de 198.687 personas, las cuales están ubicadas en zonas de alto riesgo. ¿Cuál ha sido el proyecto ejecutado? Como lo vine diciendo, es el Manglares para el Clima. ¿Qué busca o cuál es el objetivo de este proyecto? Busca proteger y restaurar 150.000 hectáreas de manglar, así como añadir a esa lista 4.856 hectáreas para mejorar el ecosistema. También busca reducir las inundaciones que afectarían a 89.600 personas de las zonas costeras, y también busca fomentar la adoptación de prácticas sostenibles y la producción de camarón en unos 20.000 hectáreas, lo cual beneficiaría en alto valor a las poblaciones costeras, así como indirectamente a 3,4 millones de personas. Eso, vamos. Perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que podemos destacar de lo que hemos visto en la clase es justamente que, primero, el Fondo Verde para el Clima invirtió o dio financiamiento para conservar el manglar, ¿no es cierto? ¿A través de cuál organismo se dio esto? ¿Quién implementó o quién esté ejecutando? Bueno, creo que se va a implementar. Es Conservación Internacional, ¿no es cierto? Que justo al inicio de toda la clase, cuando habíamos hecho el juego de la nube, les había dicho, bueno, ¿cuáles son los organismos que dan financiamiento? Entonces, vemos que Conservación Internacional, de hecho, es el medio por el cual pasa el financiamiento, ¿no es cierto? Según el caso de estudio que nos acaba de comentar Eric. Y bueno, y justamente, ¿cuál es el objetivo del financiamiento? Entonces, es conservar los manglares. Muy bien. ¿Alguien más que quiera añadir algo más del grupo de Eric? ¿No? ¿Está bien? Sí, no tienen más. Sí, María Andy. María Andy, ¿querías decir algo? Sí, creo que estaba hablando sin el micrófono. Solamente a la exposición del compañero que hizo, desde mi punto de vista, este proyecto es un modelo a seguir en el tema de cambio climático, porque también habla sobre la conexión entre la conservación de ecosistemas y el bienestar humano, que es muy fundamental, que actualmente a veces solamente pensamos en la parte económica y no vemos el bienestar humano, y eso es lo que nos está generando muchos problemas a nivel de la región amazónica, también con el tema de mineros y en el tema de costa, el tema de manglares. Entonces, claro. Eso quería aportar. Listo. Muchísimas gracias, María, por tu comentario. Muy interesante.
Listo. El siguiente grupo que quizás nos quisiera presentar el caso de estudio. También levantó la mano Esteban Chumá. Ah, sí. Esteban Chumap. Esteban, quizás nos quieres comentar algo. Esteban. Sí, yo quería recomendar, no sé si le viste lo que mandé el grupo de esa persona en WhatsApp. Ajá. Ya. Sí. Sí. Bueno, yo voy a recomendar, ¿ya? ¿Quisieras que lo lea o quisieras tú Sí, decirlo? quiero leer. Ya. Ya, listo, lea. Ujú. Ya. Por favor. Bueno, aprueba la Fondo para Bioeconomía de Región Amazónico sumándose a la iniciativa de octubre 2021. La facilidad de 600 millones, incluido 279 millones de fondos de inversión. Será uno de los inversión de financiamiento de la iniciativa de Banco Interamericano de Desarrollo para la Amazonía, beneficiando a los 6 países amazónicos. Ajá, muy bien. Sí. Listo. ¿Y cuál es el final? Directorio del fondo, perdón, profesora. Sí, ¿cuál es el organismo que está otorgando el financiamiento en el proyecto? El directorio de Verdadero para la Clima aprobó el Fondo para la Bioeconomía de la Región Amazónica en una ambicioso inclusiva del Banco Interamericano de Desarrollo para aplazar inversión para la adaptación y mitigación de impactos del cambio climático en la cuenca del Amazónico a través de bionegocios. Ajá, exactamente. Innovadores que se ayuden a presentar los ecosistemas y biodiversidad de la Amazonia, fortalecer las resiliencias climáticas y mejorar las fuentes de sustentos con los países de dicha de cuenca. Eso es lo que quiere decir el cambio de climático. Sí, exactamente. Entonces vemos aquí otro proyecto que el Fondo Verde para el Clima ha invertido o ha otorgado financiamiento para proyectos de bioeconomía en la región amazónica. O sea, este proyecto no solo se dirige a un país, ¿no es cierto? Sino este está siendo mucho más amplio y está dirigido para todos los países que son parte de la región amazónica. Ah, ya. Esa es mi opinión, profesora. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguien más quizás nos puede comentar más acerca sobre este proyecto que debían leer sobre el Fondo para Bioeconomía de la Región Amazónica? ¿Alguien del grupo de Esteban que quizás nos pueda comentar? Sí, ¿me escucha? Te escucho muy bien. ¿Sí? Sí te escuchamos, Jaira. En el tema de los fondos verdes, el tema del cambio climático, en tema de se ha dado financiamientos para el tema de ejercer la bioeconomía, como lo dio a conocer el compañero, en donde bien usted manifiesta de que ha abierto para más países, en donde algunos de los resultados que espera mejorar en estos fondos verdes del clima son aumentar también el financiamiento para poder seguir abordando más la conservación en el tema del cambio climático. Como lo dijo también, tenemos también vi uno de los que me interesó también, es reforzar la resiliencia y la adaptación de más de 670 beneficiarios directos e indirectos en los países, como lo mencionó, que son 6 países, que es Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Surinam y Perú.
en donde se ha dado financiamientos, pero también en mi punto de vista, esto también es parte del BID, que a veces en el banco de, ¿cómo es? El Banco Internacional, en el Banco Iniciativa de Herramientas de Desarrollo para la región amazónica, se lanzó con el objetivo de que estos financiamientos pues sean ejercidos por estos bancos y se puedan trabajar con con las cuencas amazónicas. Entonces, ajá, y entonces lo que se requiere es que estos financiamientos pues se continúen pues para poder seguir trabajando en los recursos que tenemos más que todo en la defensa y también de combatir contra el cambio climático, que es algo nuevo que está sucediendo en los territorios. El cambio climático también viene a ser una parte de la conservación, de cómo luchar contra este cambio climático. Entonces, estos financiamientos se han lanzado y también pues es lamentable de que, o sea, se están tratando de buscar financiamientos para conservar y para seguir luchando y a veces somos nosotros mismos quienes estamos llevando a la perdición de nuestros recursos naturales, como aquí lo tenemos en temas de minería petrolera. Entonces creo que debemos de enfocarnos más, de tener más conocimientos en estos temas para nosotros también poder tener claridad y poder continuar viendo los financiamientos y de la misma manera seguir trabajando y seguir ampliando a más países. Claro, muy bien, ajá, exactamente, sí. Bueno, estos financiamientos de hecho también tienen el objetivo de buscar conservar, ¿no es cierto? Entonces, justo para lo que tú nos estabas diciendo, Yajaira, evitar esto de lo que ya se ha hecho tanto daño, digamos, como la explotación petrolera o la minera. Entonces, ahora todo este financiamiento para la acción climática está buscando más bien proteger todos estos recursos. O quizás plantear nuevos proyectos, como por ejemplo los bioemprendimientos, para conservar, ¿no es cierto? Entonces, sí, o sea, sí se está trabajando en el tema del BID, en tema de fondos verdes, el cambio climático. El nuevo del trabajo que se está llevando también es el tema de bioeconomía, de trabajar, que entiendan lo que es la soberanía, la economía y también el tema de emprendimientos. También, como lo decía el compañero, también una parte decía el tema del negocio, no sé cómo. Entonces es de ir entendiendo, hay partes que a veces no entendemos y por el desconocimiento a veces no abordamos a lo que se requiere llegar con estos fondos. Sí, muy bien. Muchas gracias por tu comentario y tu intervención, Yajaira. Listo. No sé si podemos pasar a la presentación del último caso de estudio que es de la CAF. Me parece que estaba en el grupo Anita, Mariuxi, Anderson y Abdón. ¿Yumbo? Disculpe, ¿yo estaba en el grupo 1? Sí, ajá, en el de la CAF. Sí, es sobre el Banco de Desarrollo América Latina y el Caribe y el Fondo Verde del Clima. Exactamente. Entonces, ¿nos puedes comentar cómo se dio este financiamiento? ¿Para qué el proyecto? A ver, de lo que yo entendí de esto es de que el Banco de Desarrollo y el Fondo Verde lograron trabajar a través del gobierno de Colombia y a través del Ministerio de Agricultura, trabajar en un proyecto relacionado a las tendencias actuales, la cual es, por ejemplo, ahí nos habla sobre la agricultura digital, ¿no? Entonces, ellos trabajan con este proyecto beneficiando a muchos agricultores a nivel de su país, ¿no? Donde trabajan en el mejoramiento de genética, en este caso de algunas semillas, para mitigar el cambio climático
con las tendencias actuales que está viviendo hoy día bueno, más que todo en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso, de eso más que todo entendí, ¿no? Se hizo un proyecto con tendencias actuales de agricultura digital. De agricultura, bueno, nos habla sobre agricultura digital, mejoramiento genético, también Pronóstico del agroclima, del clima, ¿no es cierto? Va a afectar el cultivo. Claro. No lo escucho bien. Tengo mala cobertura, disculpe. No tengo energía en mi zona. Listo, no se preocupen, pero muchas gracias por la información que nos presentaste del caso de... Sí, también quiero recalcar de que, o sea, nosotros como comunidades indígenas también debemos ir al entorno. A veces miramos de forma diferente a no adaptarnos, por ejemplo, a la tecnología. Son medios digitales que nosotros podemos aprovechar también a través de esta poder enriquecernos nosotros y poder luchar el cambio climático. Por ejemplo, hay mejoramiento genético. En este caso se podría trabajar con plantas que se están desapareciendo, poder mejorarlas, poder sembrarlas e ir trabajando en la deforestación, en casos que se podrían ir mejorando y apoyando a nuestra naturaleza. Nada más. Sí, muchas gracias por tu comentario. Abdón, muchas gracias. No sé si quizás alguien más del grupo de Abdón nos quiera comentar algo sobre el caso de estudio que tuvieron que leer aquí en la clase. Anderson o quizás Mariuxi. No sé si nos quiera... yo voy a decir. También dice que también han planteado como el proyecto iniciativas de climáticamente inteligentes para adaptación al cambio climático y la sostenibilidad de sistemas productivos como agropecuarios también, como Ecuador y Colombia han hecho un proyecto, ¿no? Entonces, plantean para buscar un desarrollo y mejorar acerca del cambio climático y para que tengan productores, ¿no? Sí, muy bien. Ajá, listo, muchas gracias. Anderson, quizás antes de cambiar o de concluir. Ajá. Sí, yo hablaré de 3 componentes principales que se dio dentro del contrato. Listo. Este sería el primero que acordaron con Fondos Verdes, el FCB y el CECAF. Bueno, los 3 principales que implementar el sistema de agricultura digital para recomendaciones que reduzcan riesgos agroclimáticos. El segundo, desarrollar y validar tecnologías para mejorar la residencia agrícola con bajos de carbono. La tercera, fortalecer capacidades de producciones técnicos en la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocios que consideren, bueno, dentro de esto también se propone que para el 2000, bueno, dentro de 25 años, intentan Colombia se ha propuesto reducir siquiera 9.2 billones de toneladas de CO2 durante este periodo. Claro, en sectores de ganadería, de caña y banano. En la agricultura, en el sector agrícola, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que entendí más, lo que se profundiza dentro del acuerdo. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces, así, bueno, hemos visto estos 3 casos de estudio donde vemos que cómo el Fondo Verde para el Clima
otorga el financiamiento a través de una agencia que ayuda a la implementación del proyecto. Entonces, también lo que podemos ver de esta implementación del proyecto es que el proyecto tiene que tener un objetivo de mitigación o de adaptación, ¿no es cierto? Para que el Fondo Verde para el Clima pueda dar este financiamiento. Entonces, eso es todo como que el proceso que se sigue. El Fondo Verde para el Clima da financiamiento a una agencia o organismo acreditado que recibe el financiamiento. El financiamiento, la agencia acreditada, entonces es encargado de implementar localmente con las autoridades locales. Entonces, bueno, hoy día hemos visto acerca de los fondos que están bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que es el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ¿no es cierto? En las próximas clases vamos a ver cómo estos organismos multilaterales como el Banco Mundial, la CAF, entonces vamos a ver más a detalle cómo funcionan estos, ¿no es cierto? Por ahora, por el tiempo, bueno, nos hemos enfocado en estos 3 fondos, pero en las próximas sesiones vamos a enfatizar en estos fondos bilaterales y también en los fondos públicos y los fondos privados. ¿Cómo funcionan? Porque hay bancos también, entonces, que se encargan de la acción climática y que otorgan fondos. Entonces, vamos a ver cómo funciona este flujo de financiamiento, tomando en cuenta siempre la arquitectura de financiamiento que les he mostrado al inicio de esta clase. Entonces, bueno, no sé si quizás tengan alguna duda, pero por el día de hoy yo he terminado mi clase. No, profe. Muchas gracias. ¿No? ¿Está bien? ¿No tienen dudas? A ver, Mayri, qué gusto saludarte. Hola, Neder, ¿cómo estás? Yo he ingresado casi al final de la clase y de verdad me parece súper interesante lo que acabo de escuchar y la intervención de los participantes. Y bueno, yo creo que voy a tener que mirar la clase completa ya en el Classroom para poder también sacar algunas conclusiones. Pero creo que estamos avanzando muy bien. La única preocupación que tengo es que seguimos con el problema de la energía eléctrica en Ecuador, seguimos con el problema de la energía eléctrica en Ecuador y eso nos está jugando tal vez una mala pasada en el ingreso de los participantes a las sesiones. Sin embargo, el día lunes vamos a tener una reunión para ver qué estrategia asumimos para poder mejorar esta situación. Tal vez enviando las clases a los correos electrónicos grabadas de los chicos, de repente por el sistema de WhatsApp, para que puedan estar al día con las sesiones. Vamos a ver el día lunes, Yajaira, me da gusto saludarte. Espero que el día lunes podamos conectarnos. Voy a proponerles una reunión para a la hora de la noche y con Magali, con Robin para ver, y con Mayri y con Sofía para ver qué alternativa tomamos frente a lo que sigue ocurriendo en el hermano país de Ecuador y que realmente nos preocupa. No cap corte. Yo, Yajaira, te escuchamos. Buenas noches, Neder. Igual un gusto saludarte. Sí, gracias. Es lamentable lo que estamos pasando aquí en Ecuador. Los cortes de luz están cada vez más peores en diferentes provincias. Y entonces, como este curso se está llevando con diferentes nacionalidades de la región amazónica aquí en Ecuador, entonces en diferentes lugares hay diferentes horarios de corte de luz y eso es lo que nos está perjudicando demasiado el acceso a las clases. Entonces, la verdad sí es un poco penoso de los demás compañeros. Yo no me he podido conectar la semana pasada porque estaba en mi provincia y allá a estas horas no había energía. Igual está sucediendo ahorita aquí en Puyo. Se va a las 3 de la tarde y retorna la luz a las 8 de la noche. Entonces, totalmente estamos en unos horarios que la verdad sí nos está perjudicando bastante. Y también pues me parece excelente reunirnos el día
lunes para tratar cómo podemos solventar o cómo podemos ayudar a los chicos que no se han podido conectar o ver la viabilidad de cómo, de que ellos puedan acceder a las clases, tener conocimientos de cómo se está llevando, porque a veces me preocupan las actividades que también hacemos en clases y ellos se quedan sin nota. Entonces es como que es bastante complicado. Entonces, actividades en clases, actividades perdidas. Entonces, debemos de ver, me parece excelente ver soluciones, de ver alternativas de cómo poder llevar de la mejor manera este curso, que es muy importante para todos nosotros. Entonces, en horas de la noche me parecería excelente porque el lunes estamos viajando, Magali también va a viajar, entonces todo el día lunes estamos viajando. Entonces también pongo en consideración eso para que puedan tener presente de que vamos a estar viajando todo el día lunes, entonces en la noche sería más factible conversar. Perfectamente entendible. Yo voy a procurar convocarles para 8 de la noche, tal vez. Creo que es una hora interesante, 7:30, 8 de la noche, y nos reunimos. Igual Mayri, igual Sofía, por favor, para que podamos reunirnos ese día y tomemos las mejores